Hola, bienvenidos a un video más. Bienvenidos a este canal de Atrapados en las Creencias. Hoy vamos a hablar vamos a seguir con esta serie de versículos bíblicos poco analizados o nunca analizados. Como siempre está con nosotros nuestro amigo Daniel Agüero desde Argentina. Bienvenido, Daniel, ¿cómo está? ¿Qué tal, Empecemos. Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Y sí, vamos a seguir analizando cosas inconclusas, cosas inexplicables de la Biblia, que realmente son las cosas que no tienen mucha explicación muchas veces. Sí, se me queda a mí el David porque vamos a hablar de David, precisamente. Casi me confundo con eso. Sí, David es un personaje que, digámoslo así, en el ámbito cristiano, es, y tal vez en el ámbito judío, pero yo creo que más en el mundo cristiano es muy querido, muy amado, ¿no? Porque creo que ese versículo que dice que Él es conforme al corazón de Dios, pues ha hecho muchos estragos, en el sentido de que las personas lo ven con mucha reverencia, con mucho respeto, creen que fue un gran personaje de la Biblia, pero cuando uno se pone a analizar otras cosas que ya hemos hablado de él, pues cada vez uno dice de dónde sacó el mismo Jehová que era conforme a su corazón. Bueno, me imagino que porque él también piensa igual, ¿no? Pero vamos a leer un versículo que está en Segunda de Samuel, capítulo 20, verso 3, que dice: Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión y no les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Es una locura, ¿no? O sea, prácticamente puso a estas 10 mujeres en una cadena perpetua, ¿no? Es decir, como si hubiera sido una cárcel, las dejó de por vida. Y uno dice, ¿qué hombre entonces es conforme al corazón de Jehová, ¿no? Este hombre que hacía semejantes cosas. ¿Qué tienes tú para decir sobre eso? sí, acá podemos ver de que en el pasaje habla de la sublevación de Seba, que en parte David se sentía como traicionado por una sublevación dentro del mismo Israel. Entonces él tomó otras decisiones y venía enojado. Entonces, como él manifiesta el mismo carácter del corazón de Jehová, en mi corazón es como el corazón de David, dice Dios, es lo mismo, somos una fotocopia, en mi mejor proyecto. Bueno, acá podemos ver de que él eligió de todas las concubinas que tenía, que sabemos que eran cientos, eligió 10, las metió en una casa, las alimentó, estuvo con ellas, y nunca más, dice, se ve que se llegó a ellas, y luego las dejó con llave, a morir de hambre y de sed. O sea, tuvieron como la última cena, el último gran momento, pero a mí lo que me llama la atención que eso está sacado de contexto, es un hecho puntual de algo que hizo David en su carácter de ira, en su aspecto de enojo, y no especifica en ningún lado. Por favor, a ver, amantes de la Biblia, estudiosos de la Biblia, que me puedan dar una explicación por qué estas 10 concubinas fueron encerradas con llave. ¿Qué daño habían hecho para tener semejante castigo de morir de hambre y de sed, encerradas con llave? O sea, no hay una explicación. Sí, no hay una explicación. Uno diría, no, fue que estuvieron con otra persona, las encontró infragantes en algo grave, pero no lo explica, no lo especifica. De hecho, pienso que un hombre de estos que tenía tanta facilidad para tener tantas mujeres, llegó un momento en que yo creo que perdió hasta toda sensibilidad en todo aspecto, ¿no? Ya no le llamaba ni siquiera la atención porque ya estaba saciado, por decirlo así, todos los días tenía lo que quería. Entonces, creo que
uno se pone a pensar, incluso cuando el hombre comete este pecado, de, bueno, según la Biblia, de que cogió la mujer de este hombre casado, ¿no? A Betsabé, al esposo de Betsabé, y fuera de eso todo lo que hace, aún así pareciera que él en ningún momento, es decir, tenía como una mente medio maquiavélica de que ya quería buscar algo distinto a todo lo que ya para él era algo que lo saciaba y lo tenía tal vez ya aburrido de tener una rutina y tenía que buscar algo distinto. Y creo que aquí en este momento se le ocurre de pronto hacer alguna otra cosa así, ¿no? Como saliendo Sí, de su rutina, de lo que ya está hastiado completamente. sí, sí. O sea, explicación no hay que No, hayan no hay. hecho estas mujeres algo malo. Pero lo que uno puede entender leyendo los versículos anteriores y los versículos que siguen, sería el tema es que así como la persona a veces llega enojada a la casa, muchas personas, algunas no, otras sí, de los problemas de la calle, del trabajo, del problema laboral, y van acumulando su ira, su enojo, y estas personas se terminan agarrando, discutiendo con la familia o con los hijos, o se las agarran con el perro y le pegan al perro, qué sé yo, no sé, varios factores que uno puede ver que muchas personas tienen ese desahogo de enojo. Acá podemos ver a David, que tiene el mismo corazón que don Jehová, el Dios de la tribu de Israel, que se desahoga en su ira con estas 10 concubinas que estaban cuidando la casa. Y las encierra, como habíamos dicho, las encierra, le da de comer, las encierra con llave y ahí quedaron, hasta la muerte. Y lo explica todo en un versículo aislado de toda esta rebelión de Seba, porque el pasaje habla de eso. Entonces, como un hecho aislado de un desahogo de ira de David, un hecho aislado sin fundamento, por la cual no tenía nada por qué ejecutar tan lastimosamente, de dejar de fallecer de hambre a 10 concubinas, o sea, les dio de comer y listo, y después de ahí el más, murieron las 10 solas por ese viudez, o sea, como que blindó el lugar que no puedan salir y se terminó. O sea, es bastante inexplicable, y lo más lamentable es que cuando uno por años iba a la iglesia y le preguntaba a los pastores o a algún cura o a algún encargado de obra, eh, ¿qué explicación hay para esto? No hay explicación, no hay ninguna explicación, porque no hicieron nada malo, o sea, es inentendible. Pero fíjate que acabo de, me quedé pensando en esa última parte donde dice que ellas murieron en viudez perpetua. O sea, ¿por qué viudez? No, porque el concepto de viudez para nosotros en este mundo moderno es pues cuando el esposo o la esposa fallece, ¿no? Uno de los dos o es viudo o es viuda. Y entonces cuando le dice viudez, es como que entonces él, en el momento en que ya deja de estar con ellas, seguramente en esa cultura o en ese tiempo era considerado como que las abandonó, por lo tanto ellas entraban como en un periodo de viudez. Ah, Y, y ahí donde uno también dice, ¿no? ¿Cómo este hombre tenía un corazón cómo podríamos decir o concluir después de leer esto que ese hombre tenía un buen corazón? Cuando ese hombre por ningún lado aparentaba tener un buen corazón. ¿Cómo les hace eso a unas mujeres que las deja prácticamente? Ahora, no se imagina que, no dice, bueno, ¿y por qué nunca se escaparon de ahí? ¿Por qué no salieron? Y menos las tenía bien encerradas con cada, menos que con una seguridad tremenda, tal vez hasta las tenían como con grilletes o alguna cosa. Yo me imagino que la cosa fue mucho más allá. Entonces, lo que podemos concluir, Daniel, es que este hombre tenía un corazón realmente bastante negro, bastante malo, y que en cierta forma refleja a ese mismo Jehová que tenía todo este tipo de salidas, de ira, de enojo, de venganza, de no, mandaba a matar, mandaba a hacer, mandaba a apedrear, o sea, en cierta forma es un corazón igualito al de él, ¿no? Tal vez por eso, sí, ¿no? sí, Por eso. sí. O sea,
en los comentarios, la gente que por favor nos pueda decir si estamos equivocados en algo, en los comentarios, que nos den una explicación normal y real, normal de la cabeza, quiero decir, que por qué llevó este crimen, los gritos de estas pobres mujeres por meses gritando Años. famélicas de hambre y de sed, desfalleciendo. Porque en la Biblia lo único que hacen los pastores, los curas, los encargados de obra es, ay, David era elegido, David mató con una onda a Goliat, tocaba el arpa, qué lindo que tocaba el arpa, qué lindo que hizo esto. Y todas estas cosas no las ven. No ven cuando fue a buscar 200 prepucios. ¿Para qué quería 100 prepucios? Le pidió Jehová y trajo 200 del otro. O sea, mató 200 personas para la dote, para casarse con la hija de Saúl. O sea, algo demencial, inentendible. Así como eso es inentendible, esto es una aberración que yo calculo que tendrían que agarrar una tijerita y empezar a recortar todos los amantes de la Biblia y se van a quedar sin nada, porque es una aberración tras aberración. Como yo digo, el mayor problema de los predicadores lo que hacen es, y de hecho que yo pasé por ahí, porque yo también predicaba en un tiempo y todo, entonces uno coge lo más bonito y lo empata Claro. con busca entonces la Biblia, la concordancia. Entonces, si vamos a hablar de perdón, entonces buscamos todos los versículos de perdón y hacemos un estudio y hacemos un análisis, pero obviamente que nunca leemos nada de esto y lo pasamos por alto. Y por eso es que muchas personas que realmente se ponen con juicio a leer la Biblia terminan volviéndose ateos y saben más Biblia que los cristianos. ¿Por qué? Porque dicen, esto es una locura, yo no puedo aceptar un personaje de estos, no puedo aceptar que este es el creador del ser humano, no puedo aceptar esto y lo otro, y tienen argumentos completamente válidos, obvio, por todas estas locuras que se leen. Entonces ya, Daniel, para concluir, ¿qué otra cosa podrías decir? Ya para terminar el video. Sí, que cuando vayan todo esto a los amantes de la Biblia, en vez de maldecirnos y decir todas estas cosas del infierno, qué sé yo, todas estas cosas, que analicen y que traigan una explicación normal, por medio que lo analicen con un psiquiatra también, y si no, que se compren una hermosa tijera y empiecen a recortar todos los versículos de la Biblia, o si no la quieren recortar de la Biblia, compren lo recortan un pedacito de papel y lo pegan arriba de la Biblia y van tapando todos los versículos que no quieren leer y no quieren que la gente se entere, porque no los predican nunca. Entonces, no, eso nunca será. De esto que acabamos de hablar, nunca se va a predicar, nunca lo van a escuchar en una iglesia. Bueno, Daniel, gracias. Sí, yo en mi caso nunca lo hablé a esto y cuando preguntaba no tenía respuesta. No, y cuando uno pregunta siempre son los designios del Señor, nadie sabe cómo Él opera, cómo Él trabaja y cómo... Los misterios. Siempre tienen esa disculpa. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Estaremos analizando más videos en el próximo y si les gustó este video no olviden compartirlo en las redes sociales. Sobre todo no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en próximos videos.